Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Aquí seguimos en Radio Nacional de España, la segunda hora de este espacio en blanco. Un placer seguir juntos esa inmensa cantidad de personas que están a través del Face, el Twitter, que está un poco más tranquilo. Si queréis entrar en nuestro nuevo muro de Twitter, Blanco Radio, hay que poner @Blanco Radio, ahí podéis contar lo que queráis. Y el teléfono de llamada gratuita 900-137-137 por si queréis preguntar. Greta Nava se hace cargo del sonido a partir de ahora. Tenemos mucho que contaros todavía, cosas que nunca se habían dicho en la radio acerca de Internet. Escuchad. Esta noche, en Espacio en Blanco. Troll es un término acuñado, pues digamos, a partir de que ya se popularizó Internet. Sería alguien que publica mensajes provocadores o agresivos, ¿no? La voz de Miguel Ángel Rubio, nuestro casi último invitado de hoy, con datos exclusivos de lo que está ocurriendo en Internet. Y ahora llega el momento de saludar a uno de los hackers más importantes de este país. Tras esa introducción, escucharle. La última vez que me visitaron los ladrones, echaron abajo una puerta. Esta vez, todo lo que han hecho ha sido mandar un correo electrónico, uno de los cientos de miles de millones que llegan a casas y oficinas como la mía cada día. Este instaló un virus en mi ordenador. Algo que pudo haber provocado un desastre. A varios kilómetros de distancia, un ex policía había aceptado hacer una demostración de una elemental y bastante ilegal técnica de pirateo informático. En el otro extremo ahora hay un pequeño cuadro de diálogo que dice: nos hemos hecho con tu sistema. ¿Y es verdad? Sí. ¿En mi ordenador? ¿Mi propio ordenador? Así es. Entonces, si fueras un mal chico, ¿qué harías? Me metería y echaría una ojeada a lo que tienes en tus archivos. ¿De verdad? Desde luego. Rani Hamel trabaja para la empresa financiera KPMG y se introduce en los servidores informáticos de sus clientes para demostrar su vulnerabilidad. Una tarea tristemente fácil. Mira esto. Ahí está. Este documento es tuyo. Y yo puedo modificarlo. Lo que he instalado es, en esencia, algo que me permite controlar tu ratón y tu teclado. ¿Ves ese punto rojo que hay ahí? Sí. Vale. Pues es el que mueve el cursor sobre tu pantalla justamente ahora. Un intruso invisible en una habitación vacía que puede explorar algo tan delicado como el archivo de un ministerio o tan privado como un diario, mediante tecnología que está al alcance de cualquiera. Pero, ¿es muy sofisticado el software o lo que sea que manejas? Quiero decir que sí. Son programas de acceso libre que se encuentran en Internet, los que... Software libre. Los piratas informáticos son por lo menos generosos. De hecho, cualquiera puede convertirse en hacker solo con visitar sus sitios web y descargarse versiones de programas estilo caballos de Troya como Backorify, que luego pueden añadir a una tarjeta de felicitación o a un juego de ordenador popular, como el que me ha mandado por correo electrónico. Es un programa divertido. Sí, es una especie de juego. Y mientras los estás utilizando, el virus se instala en segundo plano y tú quedas infectado. Conozcamos algo más de este misterioso mundo. Para tratar el tema de los hackers tenemos al hacker de moda en nuestro país en estos últimos momentos. Se llama Chema Alonso. Buenas noches, Chema, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí conectado un ratito a internet, que es lo que hay que hacer. Estarás todo el día, ¿no? Bueno, prácticamente, 23 horas de 24. Sí. Sí. Bueno, déjame que te presente. Doctor en informática, director del EvenPack, hacker, llevas un blog que se llama elladodelmal.com. ¿Eres malo por eso?
No, ni mucho menos, ni mucho menos. De hecho, es parte de la ironía, ¿no? Hay la de un informático en el lado del mal y por desgracia confunde a muchos, ¿no? Que ven que es un hacker y rápidamente piensan que es un ciberdelincuente y para nosotros es completamente distinto. Vale, aclaramos primero eso, ¿te parece? Venga. La palabra hacker está un poco denostada, es un sentido peyorativo para la mayoría de la gente. Me dicen hacker y digo, este tipo es un delincuente. ¿Es así o no tiene nada que ver? No, ni mucho menos. Nosotros diferenciamos en 3 perfiles muy claramente distintos, ¿no? Por un lado está el hacker, que para nosotros es una persona pasional e investigadora que está intentando llevar la tecnología más allá de sus límites, que puede ser en las partes de seguridad, encontrando fallos de la tecnología o en el hardware para construir cosas distintas. Luego tenemos el cibercriminal, que es una persona que aprovecha generalmente conocimientos de otros o el desconocimiento de sus víctimas para lucrarse. Y luego, por último, tenemos lo que se llaman los hacktivistas, ¿no? O los hackers por motivos éticos, que hacen más o menos lo que hace Greenpeace, que es cometer delitos para defender sus ideas, pero ellos lo hacen por sus propias ideas, ¿no? Pues defender libertades en la red o denunciar corrupción en los estados políticos, etcétera, ¿no? Y la gente le sonará los famosos Anonymous, ¿no? Quizá hablemos eso, te iba a preguntar después sobre ellos, sobre Anonymous. Dime una cosa, ¿tiene que ver eso? He leído en algún sitio que se diferencian entre sombreros blancos y sombreros negros. Bueno, sí, al final lo que hace la gente es intentar ponerle un juego de colores para marcar la línea, ¿no? Hoy en día la línea entre quién es bueno y quién es malo se supone que está marcada por la legalidad, pero la ley no es lo mismo, no es igual en todas las partes. Lo que puede ser delito en España puede que no lo sea en Kazajistán y lo que es delito en Estados Unidos puede que no lo sea en China o viceversa, ¿no? Entonces es muy difícil marcar esa línea. Nosotros en la comunidad de los hackers marcamos una línea ética entre lo que entendemos que está bien y lo que está mal, el hacer daño o no hacer daño, y se suele poner a un lado los hackers blancos, que son los que se suelen dedicar a investigar o a publicar la información, los hackers negros, que son los que serían los de sombrero negro, los cibercriminales, y luego la línea gris, ¿no? Que está ahí en medio, que un poco coge a todos, ¿no? Has dicho, Chema, que sois una comunidad. La gente, los hackers, como tú, ¿formáis una comunidad que estáis conectados en todo el mundo o cómo funciona? Bueno, hoy en día hay muchísimos hackers en todo el mundo y existen foros de concentración para intercambiar conocimientos, intercambiar herramientas, etcétera, ¿no? Antes era un poco más underground y más escondido. Todavía quedan conferencias underground donde solo se va por invitación, pero el resto suelen ser, pues hay listas de correos, canales IRC, hay conferencias. Ahora va a tener lugar una en Albacete que se llama Navajas Negras. Va a haber otra en Valencia, que es la RootedCon, y va a haber otra en Barcelona, ¿no? No con name. O sea, fíjate que en menos de un mes vamos a tener 3 conferencias en 3 grandes ciudades de hackers, y allí un poco nos reunimos, charlamos, hay conferencias, se presentan herramientas, etcétera, y sí que es verdad que más o menos nos conocemos ya la gran mayoría. Ya. ¿Y vuestro trabajo lo hacéis así a la luz pública? Sí, nosotros somos hackers y no cibercriminales. Nuestro trabajo, de hecho, la mayoría de nosotros reportamos vulnerabilidades a las grandes empresas, ¿no? A Google, a Apple, a Microsoft, etcétera, y ellos lo agradecen. Empresas como Twitter, pues ha contratado a grandes hackers para sus equipos de seguridad, en Facebook igual. De hecho, en las conferencias de hackers siempre vienen todas las grandes empresas a contratarnos, ¿no? El we're hiring, estamos contratando, es lo primero que te dicen cuando te ven. No, tú eres el que ha dado esta charla, ¿no? Estamos contratándote, estás a gusto en tu empresa, quieres venirte, etcétera, ¿no? Teniendo en cuenta que para nosotros los hackers son investigadores de seguridad y gente muy brillante, no criminales. Gente curiosa vosotros, ¿eh? Sí, curiosa, muy lectora, con muchas ganas de estudiar, de aprender, que nada tiene que ver con el mito ese de underground o del cyberpunk que se creó en los años 80, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? Con las imágenes que nos muestran en la tele. Sin embargo, tú tienes una imagen un tanto rara, va siempre con ese gorrito, ¿no? Sí, el gorro, mis perlos largos, las 2 camisetas y tal. Sí, pero es un poco, empezó como un poco de broma con lo del gorro. Yo doy muchas conferencias y una de las conferencias la di haciendo un teatrillo como que venía de hacer snowboard y no me había preparado la conferencia, y era verdad, venía de hacer snowboard y no me había preparado la conferencia, y a la gente le hizo gracia eso de que saliera con el gorro, me lo empezaron a pedir, y hoy en día si voy a una conferencia o a un lugar público y no voy con el gorro, me lo piden, y es más famoso el gorro que yo. Uno
Uno de los hackers más famosos de nuestro país está con nosotros esta noche aquí en el Espacio en Blanco. Dime una cosa, Chema, ¿es fácil entrar a un ordenador, en cualquier ordenador? Bueno, ni es fácil ni es imposible. Podríamos decir que depende mucho de cómo esté gestionado ese ordenador. Garantizar la seguridad 100% es prácticamente imposible, ¿no? Porque hoy en día el software que corre en un ordenador son millones y millones y millones de líneas de código, y garantizar que no hay un fallo de seguridad en una de ellas es imposible, ¿no? Y además nosotros decimos que siempre hay un fallo de seguridad, que es el problem between keyboard and chair, ¿no? El problema entre el teclado y la silla, que al final siempre nosotros somos seres humanos y cometemos errores. Entonces hay gente que está especializada en forzar ese error para conseguir el acceso al equipo. Por otro lado, si la persona toma las medidas adecuadas, está muy bien formada en seguridad, etcétera, pues no es fácil, no es trivial, ¿no? Digamos que hay una balanza que varía entre un extremo y otro con mucha facilidad dependiendo de muchos factores. Pero en la regla general, y como lo estamos viendo, si la gente no toma protección de sus cuentas en Internet y de sus sistemas informáticos, pues vemos muchísimas intrusiones diariamente. Luego nos vas a dar algunos consejos antes de terminar. Lo más gordo que ha hecho alguien en el mundo de los hackers, hemos visto películas, no recuerdo cómo era, un niño joven, pequeñito que se metía en los sistemas de seguridad del Pentágono, de la CIA, y armaba una supuesta tercera guerra mundial. ¿Eso se puede llegar a hacer? ¿Podéis llegar hasta cualquier lugar que queráis si os ponéis, ya que sois tíos muy listos? Bueno, hemos visto que se puede llegar a sitios increíbles. Yo he llegado a sitios que no me hubiera imaginado, ¿no? Con las investigaciones. Pero hoy en día, por desgracia, hemos pasado a un estadio donde se ha perdido todo ese romanticismo que tú cuentas, y donde pues los fallos de seguridad se han convertido en inteligencia militar, ¿no? Estamos en un momento muy beligerante. Yo siempre suelo decir que estamos en una tercera guerra mundial encubierta, hecha en el ciberespacio, y hemos visto pues desde las intrusiones en las centrales nucleares iraní por parte de supuestamente el gobierno de Estados Unidos para bloquear y tirar abajo una central nuclear, hasta pues el control de las señales aéreas de aviones. Hemos visto pues los ataques de los equipos de ciberespionaje chino por todo el mundo, las filtraciones de Edward Snowden de la NSA, que llevan a controlar directamente todo el tráfico de Internet y poder acceder a todos los correos e información de toda la gente, etcétera, ¿no? Es decir, hemos pasado a un estadio donde el romanticismo ha quedado atrás, ahora se ha convertido en una pieza fundamental que mueve las sociedades. De hecho, me preguntaban hace unos años cómo pensaba yo que iba a ser el futuro del hacking, y yo decía que el futuro del hacking iba a ser hackear directamente las sociedades, ¿no? Porque la sociedad está volcada en Internet, ¿no? Y lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Cómo se manipulan, cómo las filtraciones de Edward Snowden sobre las actividades de la NSA dejaban claro que hackeaban los teléfonos móviles y los sistemas de comunicación de los miembros del G7 y del G20 en sus reuniones para directamente incidir en los resultados de las reuniones políticas. O sea, que estamos en otro estadio del mundo del hacking hoy en día. Es cierto que hay ejércitos, Chema, en diferentes partes del mundo que se dedican, así gente como tú, que detrás de un ordenador puede machacar, es un silo de misiles atómicos, una central nuclear y todo eso. Bueno, eso está controlado por software que corre en dispositivos. Hace poco ha habido una de las conferencias más importantes en nuestra industria, que se llaman Black Hat, y ha habido un investigador español de Palencia, que es Rubén Santamarta, que para nosotros es una eminencia, es uno de los mejores técnicamente. Y bueno, pues él ha demostrado que hay un montón de fallos de seguridad en dispositivos que están utilizando los sistemas de comunicación de satélite de barcos, de armamento dirigido por satélite, de aviones, de helicópteros, de lanzacohetes, etcétera, ¿no? Y él explicaba todos los escenarios y cómo se podría tomar control, por ejemplo, de dónde va a caer un cohete, ¿no? Ya. ¿Es seguro, Chema, dejar en manos de unas máquinas que además pueden ser controladas por otras manos extrañas nuestro futuro y además todas las cosas que nos rodean? Bueno, es difícil decir. Yo creo que sí. Yo soy un creyente de la tecnología y que tenemos que preocuparnos de ello. De hecho, hoy en día vivir sin tecnología sería impensable, ¿no? Si piensas el número de dispositivos que utilizas tecnológicos en tu corto alcance y el número de dispositivos que
para que funcione tu corto alcance utilizas a través de Internet, etcétera, es brutal, y yo creo que no podemos vivir sin las sociedades. Lo que sí que tenemos que hacer es un ejercicio maduro de cuidar este regalo que nos han dado nuestra sociedad, que es Internet, ¿no? Nuestra generación ha visto un cambio de era entre la edad contemporánea y la edad de Internet, que lo estamos viviendo ahora, y que tenemos que apoyarnos en él, pero haciéndolo más seguro, más cuidado y más responsable en su control entre todos los países. Y por supuesto no tenemos que permitir que ningún país, ni ningún grupo mafioso, ni ningún grupo deliberadamente lo controle y afecte a las sociedades. Hackers con ética. ¿Es cierto o qué puedes hacer tú? Es decir, en esa introducción que poníamos, es un informe de la noche temática, ponía que los hackers podéis entrar en mi ordenador y controlarlo en la distancia. ¿Eso lo puedes hacer tú? Bueno, sí, eso es bastante sencillo. Eso son botnets. Eso no hace falta nada más que una persona que se conecte a YouTube y ponga botnet y verá vídeos de gente controlando ordenadores a millares. Por desgracia, hay muchísimas herramientas y muchísimas formas de hacerlo, y lo hacen muchos chavales jóvenes. Con 16 años o con 15 años me escriben chicos que me dicen que controlan 2.000 ordenadores o 3.000 ordenadores. ¿Qué me dices? Sí, es bastante común. Hay botnets de hasta 10 millones de equipos. No es algo, no es rocket science. Se basa en engañar al usuario, instalarle un programita y listo, ¿no? Dentro de esas cosas que hacen, para que te hagas una idea, una de las cosas que están haciendo los malos de verdad, lo que nosotros llamamos los cibercriminales, sí, es grabar a la gente en su intimidad, grabarlas teniendo sexting o teniendo cibersexo. ¿Qué me dices? Les graban con la cámara y luego con la cámara del ordenador. De su propio ordenador, sí, les vigilan, les espían, etcétera. Y luego, cuando les están grabado en su intimidad, con imágenes pues comprometedoras para ellos, etcétera, les extorsionan y les piden un pago mensual de una cantidad que va entre 200 y 300 dólares y bueno, pues lo pagan, pero no sabes cuándo va a terminar de exigirlo, ni tan siquiera tienen garantía de que no vayan a ser publicadas esas imágenes, y hay mucha gente que se las han acabado publicando. ¿Y qué se puede hacer? ¿Tapar la cámara? Bueno, nosotros la llevamos todas tapada, yo la llevo tapada. La llevas tapada, vale. Yo creo que mi ordenador no tiene cámara, o sea que voy tranquilo. Sí, pero yo la tengo tapado desde hace mucho tiempo, y recuerdo hace 5 o 6 años en un aeropuerto la tenía tapada y me llegó un hombre y me dijo, ¿por qué tapas la cámara? Y digo, no, es que trabajo en seguridad. Dice, y si trabajas en seguridad informática, ¿por qué tapas la cámara? Digo, porque precisamente sé que no hay nada seguro, 100%. Vale, preguntas que te traslado. ¿Es seguro pagar a través de Internet con nuestra tarjeta de crédito? ¿O es fácil que alguien te la pille y luego haga uso de ella? Bueno, depende cómo tengas el equipo. Si tienes el equipo bien cuidado, es seguro. ¿Qué significa tenerlo bien cuidado? Sí, ¿limpito y esas cosas, o qué significa? Tenerlo actualizado, bien configurado, no haber instalado software de Internet que te bajas de cualquier sitio, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego también es verdad que los equipos de seguridad de la banca cuidan mucho de nosotros, ¿no? Tú te pones la tarjeta de crédito, alguien te la roba y luego ellos tienen un montón de mecanismos de control para evitar que a través de Internet puedan comprar, ¿no? Verifican pues desde qué ubicación física se está haciendo, si es desde el equipo habitual, desde el que se está comprando, si son cosas habituales las que se están comprando, etcétera, para tener un sistema, un scoring, que al final les dice si es fraude o no esa compra, y suelen funcionar bastante bien, ¿no? Están protegidos, están bien ya preparados para protegernos contra el robo de tarjetas de crédito, aunque todavía sucede, claro está. Vale, vete preparando 3 o 4 consejitos para, aparte de tener el ordenador bien limpito, para poder defendernos un poco más. ¿Cuál va a ser el futuro de los hackers? Es decir, os habéis convertido en una especie de popes de esta tecnología, gente súper jovencita, muy culta, como vemos contigo, afortunadamente éticos, pero ¿cuál va a ser el futuro? Estamos en manos de eso, de 4 bueno, iba a decir niñatos, no es despectivo, No, que de repente menos. Sois listitos y podéis hacer lo que queráis con nosotros. No, ni mucho menos. Los mejores hackers son gente que lleva muchos años estudiando, muy bien preparada, etcétera, aunque evidentemente hay chavales de 16 años o de 18, de 20 años que son súper imaginativos, creativos y que están aprendiendo a marchas forzadas y revolucionando el mundo, pero hay mucho profesional, mucho hacker trabajando con las grandes empresas, con los equipos de seguridad, con los gobiernos, etcétera, para justo lo contrario, ¿no? Para que no tengamos problemas. Hoy en día el número de hackers es muy alto, hay muchísima gente,
porque el volumen de tecnología que tenemos en nuestro mundo es muy grande, y yo creo que se está equilibrando. Sí es cierto que a día de hoy los hackers pues se han convertido en objeto de deseo por todas las grandes empresas, ¿no? Y se lo rifan, como decía en las conferencias. La mayoría de los hackers españoles, por desgracia, están abandonando España, y tenemos pues hackers muy conocidos nuestros en los equipos de seguridad de Google, de Microsoft, de Apple, de Facebook. En Facebook tenemos un montón, hackers en Australia, hackers en Alemania, y todos pues están yendo un poco de España debido a las cantidades de dinero que se están pagando por ellos en otros países. Casi para terminar, ¿qué es Anonymous? Bueno, Anonymous es un grupo hacktivista, pero más que un grupo es un sentimiento, ¿no? Digamos que para definir lo que es el hacktivismo nació Anonymous, y a partir de ese momento cualquiera que quiere reivindicar una idea ética y defenderla en Internet usando técnicas hacking, pues lo reivindica bajo la bandera de Anonymous. ¿Y tú perteneces? No, yo soy hacker, no hacktivista. Ya. Son un poco como decías, como Greenpeace, ¿no? Cuando hay que denunciar algo, se ponen en marcha. Ellos deciden las campañas, y a veces son grupos encontrados, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, cuando hay campañas políticas en un determinado país, pues que un grupo de hacktivistas de Anonymous empiezan a denunciar cosas de un determinado partido político, y otros empiezan a denunciar cosas de otro partido político, etcétera, ¿no? O sea, que no tienen ni por qué pensar lo mismo. Ya. Chema, dime así, que no nos escucha nadie, ¿dónde has podido entrar que te haya sorprendido antes de marcharnos? Bueno, pues... Dime solamente las iniciales. No, en muchos sitios, porque además una de las cosas que yo estaba haciendo muchos años es lo que se llama el hacking ético, ¿vale? Que es que te contratan las empresas para colarte. Te puedo contar como anécdota que cuando presenté una herramienta en Estados Unidos, en Las Vegas, que se llamaba FOCA, que es muy famosa esa herramienta, pues hice las demostraciones con la Agencia de Misiles Americana y con la Casa Blanca y el FBI, y fue bastante gracioso porque en la sección de preguntas vinieron del ejército de Estados Unidos a hablar con nosotros, y yo que pensé que no iba a salir del país, y lo que querían era que les explicara más a usar las herramientas y utilizarlas ellos mismos, ¿no? O sea que de todo hay en este mundo. Fueron a ver al señor ese del gorrito, ¿no? A ver qué estaba haciendo. Sí. Vale, 3 consejos, un poquito de música y nos lo cuentas. Alonso, hacker, es uno de los más famosos que hay en nuestro país, al menos el más sonado, el señor del gorrito, que habéis visto en algunos programas de televisión. Está aquí en el espacio en blanco. ¿Cómo puedo cuidar mi ordenador, Chema? Aparte de tenerlo, como decía antes, eso, cuidadito, con actualizaciones, para que no se metan dentro de mi vida y de mi intimidad. Bueno, la primera de las cosas que te voy a decir es que le instalen un segundo factor de autenticación basado en móvil. Y esto es utilizar una tecnología que hemos desarrollado nosotros que se llama Latch, Latch es L-A-T-C-H, que significa pestillo en inglés, y que es una aplicación móvil, una aplicación que te instalas en tu terminal móvil, y un programita que instalas en tu Windows. A partir de ese momento, si alguien pone tu usuario y tu contraseña en tu Windows y tú tienes puesto el pestillo desde la aplicación móvil, nadie va a poder acceder a tu Windows y tú vas a poder controlarlo. Esto es especialmente útil en entornos de parejas que se roban las contraseñas, o en entornos de trabajo donde compañeros se roban las contraseñas, etcétera. Así que espera, se llama segundo factor de autentificación, y es Latch, L-A-T-C-H. Eso es, Latch para Windows. ¿Me lo vas a pasar tú eso? Yo te lo paso, eso está en internet publicado, y las aplicaciones son gratuitas y están para todos los terminales móviles. ¿Son gratuitas? Sí, es una tecnología que hemos desarrollado nosotros, que vale para muchas cosas y es gratuito todo. O sea, eso no hay problema. Ole. ¿Vale? Segunda cosa. Esa es el primer consejo. El segundo consejo que le diría a la gente es que coja su sistema y cifre el disco duro y le ponga contraseña de arranque, ¿vale? Esto es para evitar que si el día de mañana alguien te roba el equipo, pues que pueda acceder a los datos. Y el tercer consejo que le voy a dar a todo el mundo, que yo lo he visto muchas veces y luego no me hacen caso, es que si tienen un portátil, le pongan un software de antirrobo, ¿vale? El software de antirrobo lo que hace es que si te roban el portátil y lo encienden, que automáticamente tú puedas saber en qué ubicación GPS se encuentra. Todo eso se encuentra fácilmente en la red. Todo eso se encuentra fácilmente en la red, ¿vale? El software antirrobo, el que le pongan, por ejemplo, que sea Prey en inglés, ¿vale? Así que Latch,
cifrado de disco y password de BIOS y Prey. 3 consejos un poco fuera de los comunes que te van a dar habitualmente. Chema Alonso, gracias. Te quiero ver alguna vez por el programa para que nos cuentes más cosas, ¿vale? Eso está hecho, alguna vez en el futuro. Forma de contacto, si quieres dar tu página web, esa que tienes, elladodelmal.com. Eso es, elladodelmal.com, y ahí escribo todos los días un artículo de seguridad, de hacking y tal. Llevo ya casi 10 años y hay más de 3.000 artículos. Gracias, Chema, por ser así como eres. Gracias por el gorrito que llevas y por enseñarnos esas cosas. A vosotros, un abrazo. Fuerte abrazo, hasta pronto. Chao. El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional. 3:32, 2:32 en las Islas Canarias. Ahí estaba nuestro hacker. Buenas noches, David. Muy buenas noches, Miguel. Hay otro aspecto, lástima que esta noche vamos a tener poco tiempo, porque estamos hablando ahora, es muy extenso, pero vamos a volver a introducirlo. Tú hiciste un informe sobre él que a mí me puso los pelos de punta, pero déjame que escuchemos esta introducción y nos cuentas. Pero la red esconde muchas otras sorpresas ocultas. Lo que conocemos de la red, esos lugares por los que navegamos, son tan solo una parte ínfima de lo que la compone. Existe otra parte conocida como Darknet, o red profunda. Como en todos los asuntos existentes en la humanidad, aquí existe información muy útil, pero también existen todo tipo de cosas enfermas, degradantes y escandalosas. La Internet profunda es sobre todo un lugar de encuentro virtual, donde se pactan transacciones ilegales, ventas de drogas, de bases de datos, trata de personas, donde se contratan hackers o sicarios, donde se accede a pornografía infantil o a pasaportes falsos, donde se consiguen cosas robadas, desde joyas hasta obras de arte. Ese es el mundo de la Internet profunda, un lugar donde no cualquiera puede entrar. Conozcamos algo más de esta parte oculta de la red. Ahí estaba esa introducción de la red oculta. Como decía antes, hicimos un informe, hiciste en su día un informe. Queríamos dar una idea hoy, pero te has puesto los pelos de punta, ¿no? Así los llevas hoy un poco estirados. Sí, queríamos hacer un ejemplo de pues una navegación común en la Deep Web y colgar algunas imágenes, pero después de ver lo que hemos visto durante esta semana investigando en ese terreno pantanoso de la Internet oculta, no nos hemos atrevido. Yo no me he atrevido, lo reconozco. Es tan tremendo lo que hay ahí en la... Es muy tremendo, es que hay de todo. Hay de todo. Es decir, todo lo que no ven nuestros ojos cuando entramos en un buscador, en ya sea Google, Yahoo, Bing, hay muchos buscadores. Todo lo que no ven nuestros ojos se calcula. Fuera de micrófono hablábamos antes con Sergio, con nuestro invitado, de que esto es un poco hacer hipótesis, pero se calcula de que alrededor del 95% de todo el contenido de Internet, Miguel, está oculto. El 95%. El 95%, pero como está oculto también es un poco especular porque no sabemos exactamente lo que hay ahí metido. Tenemos muy poco tiempo, hoy vamos a lanzar simplemente... Una imagen, como si fuera una película. Vale, antes de nada, dime una cosa. ¿Cualquiera puede entrar en esa Deep Web, en esa otra parte de Internet? Cualquiera, es como decían esos compañeros latinos, decían que es la parte oculta del iceberg. Es muy sencillo, en realidad es muy sencillo, es instalar un programa. No vamos a decir cómo se hace. No, pero es instalar un programa. Es una especie de navegador similar al que podemos utilizar para acceder normalmente a la web, que está programado ya para explorar esa parte de Internet. Ya. Es muy sencillo. Vale, cuéntame cómo comienza esta historia. Una imagen muy sencilla. Nos vamos a transportar
a los primeros días de octubre de 2013, en la Biblioteca Pública de San Francisco. Hay un joven de 29 años que está trabajando con su ordenador portátil de una forma totalmente normal, no llama la atención, está junto al resto de estudiantes, su aspecto es común, no hay nada en él que en un primer momento nos pueda hacer sospechar, hasta que comienzan a escucharse las primeras voces desde la puerta. La policía irrumpe en ese momento en la sala y, apuntándole a la cabeza a este joven de nombre Ross Ulbricht, le insta a que bajo ningún concepto, Miguel, baje la tapa de su ordenador. ¿Sí? El joven es arrestado, es juzgado y es acusado de ser el responsable del mayor mercado negro de la droga de todo el mundo a través de esta Deep Web. Sí. ¿Tú qué has visto cuando has entrado en ella? Pues precisamente esto, sitios de fundamentalmente... Sí, claro, te dicen, vendo... Sí, cannabis, heroína, LSD, ¿sí? Metanfetamina, sí, al precio, bueno, se paga en Bitcoin aquí, ya hablaremos de lo que es Bitcoin, sí, porque es una moneda descentralizada en la cual es muy sencillo realizar pagos sin que se pueda perseguir quién ha soltado el dinero, ¿no? Entonces, pero sí, es pues igual que tú podrías acceder a un eBay normal o a cualquier página de compra a través de internet y ves los productos con sus precios, pues ahí ves las drogas o sicarios o, bueno, pues lo que te podría costar, por ejemplo, encargar que matasen a alguien. ¿Y viene también el precio? Y viene el precio, claro que sí. Ya. Lo que decía Sergio, nuestro primer invitado, es que navegar por esa red te permite hacerlo sin que quede reflejado la IP, tu nombre, tu DNI. El método de navegación a través de hay muchos métodos de exploración de la Deep Web. Uno de ellos es el proyecto Tor. Muchos nos han estado preguntando a través de las redes sociales qué es eso de Tor, lo hablaremos más adelante. Pero bueno, básicamente cuando tú te conectas a la red haces una petición a un servidor. Sabes a qué servidor estás haciéndole la petición y el servidor sabe quién se la está haciendo. Pero si ahora esa información la hacemos rebotar entre muchos ordenadores que están en todo el mundo, pues esa información se pierde. Cada ordenador sabe a quién tiene que mandar el paquete de datos y quién se lo ha mandado a él, pero no sabe de dónde salió y a dónde tiene que llegar. Hablaremos de este asunto más profundamente, pero supongo que los cuerpos de seguridad del Estado conocen que eso está ahí. Sí, claro que sí. Que se mueve y de tiene hecho, los ojos abiertos, ¿no? En los inicios de este proyecto Tor hay financiación pública del gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo? Sí. En el principio, los orígenes de Tor estuvieron financiados por la Marina de Estados Unidos. David Martín, gracias por estos cuantos datos. Discúlpame, tenemos otro peso pesado del espacio en blanco que nos va a dar más claves de lo que está ocurriendo en la red, pero prometemos... me tienes que enseñar un poquito cómo se navega por ahí para ver lo que hay, para yo también ponerme los pelos de punta. Prometemos dar más información de ese lugar que no queremos que se visite, pero por lo menos sí conocer que existe un lado oculto en la red que no nos dejan ver. Que se sepa que está ahí, por lo menos que sean de la gente con ojo. 3:39, 2:39 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional, estamos en directo. Gracias, David. Gracias. Eso que habéis escuchado era un caso real de uno de nuestras oyentes. Queremos que nos mandéis si os ha ocurrido algo, si habéis tenido un encuentro con ese misterio, con ese otro mundo, llamarnos 900-137-137 o mandarnos un email espacioenblanco@rtv.es y nos pondremos en contacto para que lo escuchéis aquí, al igual que postales sonoras de cualquier parte del mundo donde estéis escuchando ahora Espacio en Blanco. Hay un cuarto aspecto más que queremos daros, que tiene que ver con Internet. Escuchad a nuestro siguiente invitado. Más datos extraños en este tema que estamos investigando esta noche. Un nuevo compañero se une al equipo del Espacio en Blanco, otro de los colaboradores que nos va a ayudar a buscar informaciones de esas que solamente aquí en el programa vais a poder escuchar. Miguel Ángel Ruiz. Buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches, Miguel. ¿Dónde estás metido? En mi habitación. Sí, una voz ahí tienes ahí cavernosa. Ingeniero, investigador, divulgador de quizá los temas más extraños. Antes de nada, gracias por estar con nosotros. Espero que puedas aportar mucha luz en este tipo de misterios por los que nos movemos. Y el que hoy quiero que nos aclares, los trolls. ¿Qué son los trolls en este mundo de Internet?
Bueno, pues los trolls es un término acuñado, pues digamos, a partir de que ya se popularizó Internet. Sería alguien que publica mensajes provocadores o agresivos, ¿no? Serían, digamos, una manera de contaminar o intoxicar foros de discusión, blogs, y todo ello con la intención generalmente de molestar, confundir o engañar a otros usuarios, normalmente por diversión o, como vamos a ver, con fines políticos. Es decir, que hay personajes que se llaman trolls, que están pagados por determinados, no sé si decir gobiernos, estamentos, para meterse en Internet y cambiar la realidad que hay ahí, o para que se peleen entre ellos. Para crear, digamos, un estado de opinión, para manipular la opinión pública. Todo esto parte de hace pues un par de años o así, una noticia que a mí me llamó la atención tremendamente, que no tuvo mucha repercusión, pero que yo en su momento creí entender que era algo vital, algo muy importante. La noticia decía así: la Unión Europea destina 2,5 millones de euros para pagar trolls que, digamos, desactiven el euroescepticismo. Es decir, lo que estaban haciendo era una estrategia oculta, una estrategia secreta, en el que contratarían, digamos, a un pequeño ejército de personas con la misión de entrar de una manera secreta, sin que la gente lo supiera, de entrar en blogs, en foros de opinión, en periódicos, etcétera, y, digamos, combatir todas aquellas opiniones contrarias a, digamos, el apoyo de la ciudadanía a la Unión Europea. Y lo pueden hacer en Twitter, en Face, en todos los medios que estamos utilizando a diario. Todas las redes sociales, todos los foros de opinión, todos aquellos sitios de Internet donde la gente se informa o intercambie opiniones, ¿no? Donde intercambie información, pero siempre sin decir quiénes son y de una manera secreta, oculta. Se sabe que está siendo utilizado por muchos estamentos, pero sobre todo hay datos de que el ejército de los Estados Unidos ha sistematizado el uso de los trolls. Claro, Estados Unidos quizás es el que más llama la atención, porque de alguna manera es el pionero, quien ha usado esto, pero no solamente de una manera, más o menos amateur, como se está haciendo en otros sitios, sino que el gobierno ha llegado a contratar empresas especialistas en esto, ¿no? En 2011, el que era un portavoz del CENTCOM, que era un comando unificado de seguridad del gobierno de Estados Unidos, el comandante Bill Stiff, lo que contaba era que ellos habían adjudicado un contrato a una empresa llamada Intrepid, que está registrada en Los Ángeles, y Intrepid, digamos, el cometido que tenía era un software que fuera capaz de crear identidades falsas en línea, es decir, digamos, era como un programa que crease una infinidad de perfiles falsos de Facebook, Twitter, etcétera, y con ellos crear, diseminar propaganda favorable a Estados Unidos. A estas personas, a este software se llamó gestión en línea de personas, y les exigían, digamos, una especie de requisitos. Tenían que ser perfiles creíbles, tenían que ser perfiles que tuvieran un historial, tenían que ser perfiles que cuando alguien entrase en contacto con ellos o los tratase, digamos, de investigar, fueran personas que a lo mejor simularan ser pertenecientes a muchos países del mundo, no solamente Estados Unidos, y estas personas además tenían que tener, digamos, una buena apariencia, tenían que ser alguien que de alguna manera fueran atrayentes. Todo eso, como digo, para manipular a la opinión pública en Internet. Se sabe que se ha hecho en Estados Unidos, aunque las propias leyes norteamericanas o americanas prohíben que este tipo de cosas se hagan. Es ilegal contaminar las webs con información tendenciosa, ¿no? Sí, es que exactamente, el gran pionero, hasta donde llega mi información, el gran pionero, la gran operación de todo esto, se llamó OEV, que era una operación Voz Honesta, y se creó pues unos años antes de la guerra de Irak para contrarrestar el activismo de los simpatizantes de Al-Qaeda en Internet. Es decir, ellos lo que tenían era, bajo una estrategia que se llama Blog Swarm, que es como, digamos, un enjambre de blogs
y es crear una cantidad de blogs aparentemente diferentes, pero que todas en realidad, que digamos detrás de ellos estuviera la misma mano. El objetivo es un poco, como diríamos, si hay en Internet una corriente de apoyo a Al-Qaeda, sería como crear otra corriente contraria en el sentido de diseminar información como que hiciera daño a los simpatizantes de Al-Qaeda, difundir falsa información, engañarles hasta el punto en el que ellos dejen de seguir ese tipo de movimientos, ¿no? Lo que se viene a llamar una operación de guerra psicológica. Ya. Hay otro término que tenemos aquí, la hiperrealidad, que se está utilizando, y lo que se intenta es eso, llenar de información hasta la saciedad, con lo cual nuestro propio cerebro, nuestra conciencia no es capaz de procesarla y uno no sabe si lo que le están contando es cierto o no es cierto, ¿verdad? Claro, la hiperrealidad, que es un término acuñado por el escritor Umberto Eco, ¿no? El nombre de la rosa, en el fondo sería un estado en el que todas estas operaciones de intoxicación de la red, empezasen a ser realizadas no solamente por el gobierno de Estados Unidos, sino que lo hicieran muchos más gobiernos, lo hicieran partidos políticos, lo hicieran ejércitos e incluso lo hicieran empresas, ¿no? La hiperrealidad sería la incapacidad de la conciencia para distinguir la realidad de la fantasía, especialmente en culturas modernas, ¿no? Como la que estamos ahora. ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros cada vez más nos informamos en Internet, cada vez más la visión del mundo que compartimos y que vemos está creada en Internet, y precisamente el campo de batalla por el control de la mente, por el control de la opinión, por el control de cómo la gente vemos el mundo y cómo reaccionamos ante los problemas, sucede en Internet. Y ahí está el campo de batalla de la intoxicación. Es curioso porque según los datos que tenemos aquí, hay datos que hemos sacado gracias a ti, desde escritores, películas, series de televisión, pagados por determinadas agencias de inteligencia, que contienen propaganda camuflada y que se hace con el consentimiento de algunos gobiernos, para hacer pensar a los jóvenes, y a toda la gente que está en esas ondas, como ellos quieren. Claro, eso digamos que han sido las herramientas, podríamos llamarlas tradicionales, las media ops, las operaciones de control de la opinión pública de la CIA tradicionales, es decir, películas, incluso series de televisión, muchas veces incluso propaganda en videojuegos bélicos que tienen un cierto mensaje, digamos, legitimador, ¿no? De por ejemplo, la lucha contra el terrorismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo la televisión y los grandes medios de comunicación y los periódicos. ¿Qué ocurre? Que todo este tipo de propaganda, que en el fondo es propaganda, digamos que cumple un patrón más o menos tradicional, porque es de arriba a abajo, desde el poder a la gente. Internet, cuando salió, rompió esta tendencia. Internet, en la red de redes, es digamos mucho más horizontal. Cualquier persona puede comunicarse con otra, cualquier persona puede convertirse en una nueva fuente de información, y durante años los poderosos empezaron a darse cuenta de que estaban perdiendo el control de las mentes, ¿no? El control de la opinión pública, que al fin y al cabo es lo que se persigue, ¿no? Hay una persona tremendamente interesante, que es Zbigniew Brzezinski, que fue consejero de seguridad de Jimmy Carter, y que también es digamos un constructor de lo que es el imperio americano, ¿no? Estuvo involucrado, por ejemplo, para que la gente sepa, en el reclutamiento y entrenamiento de Bin Laden para combatir a los rusos en Afganistán, etcétera, ¿no? Y este señor, en 2005, publicó un artículo muy interesante que se llama El dilema del último soberano. En ese artículo él habla de un hecho, de un suceso que digamos es una especie de primicia en la humanidad. Él lo llama el despertar político global, y él afirma que por primera vez en la historia casi toda la humanidad es políticamente activa y consciente. Y de alguna manera tiene pensamiento crítico porque sabe cómo funciona la política. Y ellos, para los intereses de Estados Unidos y del poder financiero en definitiva, eso es una amenaza. Y yo creo que lo que llamarían las operaciones online, las operaciones de intoxicación en Internet, es una respuesta directa a este despertar político global. Se trata de controlar la red,
que ha sustituido a nuestro concepto de realidad, ese mar o ese océano que parecía de libertad absoluta está empezando a ser controlado. Quizá por eso se hacen también operaciones como el arte del engaño. ¿Qué significa esto, Miguel Ángel? Bueno, el arte del engaño es quizás un paso más digamos, de todo este tipo de estrategias, ¿no? Porque lo que hemos visto hasta ahora serían identidades falsas y quizás blogs falsos, etcétera. El arte del engaño es una serie de documentos que ha desclasificado a su forma el exanalista de la NSA, Edward Snowden, y que habla como una agencia de espionaje británica, el GCHQ, tiene, pues como digo, una serie de documentos en el que ellos, digamos, explican cómo habría que crear lo que ellos llaman una especie de cibermagos, que sería un personal muy bien entrenado para usar la red a su conveniencia. Estos cibermagos, estos espías en el fondo de la red, tendrían una estrategia que en inglés son 4D, que lo que hacen es poder destruir, negar, degradar y perturbar a enemigos, digamos, de alguna manera del sistema, ¿no? Para ellos lo que harían es un uso muy inteligente, muy eficiente y muy bien pensado de Internet, con, digamos, el objetivo, o lo que podrían hacer es desacreditar a todas aquellas personas que sean incómodas para el poder, ¿no? Por ejemplo, podrían cambiar a posteriori un tuit, es decir, alguien, por ejemplo, pues no sé, Miguel Blanco publica un tuit en Internet, eso tiene una repercusión, tú piensas que es lo que has publicado, pero ellos tendrían maneras de, una vez que tú ya has publicado eso, cambiar el mensaje original, meterte en problemas, digamos, entrar en tu correo electrónico, difundir información falsa sobre ti. Uno puede machacar a cualquier empresa o puede destrozar la vida de cualquier persona. De hecho, aquí en este estudio que has hecho, se puso a una empresa de Taiwán una multa de 250.000, no vamos a decir qué empresa era, por contratar a una consultora para que machacara, mandara mensajes en foros de Internet elogiando sus propios productos y diciendo que los productos de la competencia eran malos, ¿no? ¿Hasta ese punto se llega? Claro, esa práctica que tú denominas se llamaba astroturfing y en el fondo es exactamente la misma estrategia de que hablábamos antes, pero digamos orientada a lo que sería un ámbito económico, ¿no? Una conocida marca de teléfonos, pues digamos que saca un nuevo teléfono y la competencia quiere hundir ese producto. Y para ello lo que hace es que en todos los foros de opinión, cada vez que se discute algún tipo de teléfono, pues salen una serie de personas que en principio parecerían ciudadanos anónimos, ciudadanos de la red, pero que en el fondo están pagados por la empresa. Y su misión sería hablar mal de los terminales, hablar mal de los teléfonos y de los productos de esa empresa, para que aquel usuario que sigue Internet sobre ese teléfono, pues bueno, desanimarle y que finalmente acabe optando por otro producto. Esto sería en el ámbito comercial, pero en el fondo la misma asimilación de engaño anónimo, pero que como estábamos viendo también se hace en lo político. Miguel Ángel Ruiz, vaya, ¿en qué manos estamos en esto de la red? Es increíble los peligros ocultos que desconocíamos, ¿eh? Afortunadamente existe una red, si esto nos pasa a nivel personal, bueno, la Guardia Civil denunciar el hecho de que, por ejemplo, te cojan el correo, ¿no? O tratan de hacer este tipo de cosas y nos pueden ayudar, ¿no? Pero ¿cuál sería la reflexión final que podíamos tener? Es decir, Internet ha dejado de ser ese océano de libertades y está pasando a ser algo controlado por intereses oscuros, ¿no? Bueno, en el fondo para mí esto es un poco una especie de guerra por el control de la mente humana, por el control de la opinión de la gente. Si controlas la opinión de la gente, controlas su actitud hacia los problemas. Yo aquí casi creo ver un poco una guerra metafísica, ¿no? Entre el bien y el mal, entre el control de la mente, entre la verdad y la mentira. En el fondo, si todo esto llega más adelante, lo que tratarán de hacer es que al final no acabemos creyendo en nada de lo que vemos en la red. Y aquellas personas que queremos una información libre, que queremos saber la verdad, que queremos saber cómo funciona todo, debemos combatirlo, ¿no? Y hay que seguir haciéndolo, porque la información libre, la verdad, aunque esté diluida, pues continúa en Internet y es donde tenemos que informarnos. Ya, si no
de cualquier forma escuchar Radio Nacional, que aquí contamos cosas, bueno, contáis cosas interesantes. De todas formas, voy a decir, no fiaros demasiado de lo que cuentan en la red, que a veces estamos viendo ahí extraños tentáculos que tratan de que todo eso, la realidad, no salga a la luz. Miguel Ángel, gracias. Gracias por este primer capítulo, por esta aportación que has hecho a este Peligros de la Red que estamos haciendo hoy. Te esperamos para la próxima ocasión, que nos sigas alumbrando con toda esta serie de cosas ocultas. Pues un placer estar con vosotros esta noche y hasta la siguiente, Miguel. ¿Forma de contacto? ¿Hay alguna página web o algo donde podamos informarnos más? Bueno, tengo una página personal que es Deep Politics, Deep como profundo, -politics.com, y ahí hay artículos míos y hay un blog que trato de tener actualizado, donde se puede ampliar esta y otras informaciones. deeppolitics.com, por si queréis más información. Gracias, Miguel Ángel, fuerte abrazo, estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Y terminamos por hoy. Ojalá os haya gustado este programa en el que hemos analizado múltiples aspectos de la red, incluso los peligros. Habrá una segunda parte, así que estar atentos. Teníamos un concurso, estos son los 5 ganadores, con las gracias a todos los que os habéis puesto en contacto con nosotros. Araiz Rodríguez de Vizcaya, Teresa Mirabén del Facebook, Fernando Marquina de Cádiz, Beatriz Carrasco de Barcelona y José Alberto Gómez de Córdoba. Ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandaremos ese regalito. Feliz semana para todos. Volvemos en 7 días con temas únicos que solo aquí en Radio Nacional podrás escuchar. Y ahora, con el consejo de que sigáis en esta sintonía, os dejamos hasta las 4 con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer. Nos vemos aquí en 7 días en Radio. El espacio en blanco se cierra por hoy. Gracias a todos por acompañarnos. En 7 días, más misterios, aquí en Radio Nacional. Para todos, feliz semana.